Volvemos a Despierta con CDN. Hoy nuestra entrevista de medios conjuntos del Caribe y CDN Televisión y Radio es con el presidente o expresidente Leonel Fernández Reina, líder de la Fuerza del Pueblo. Junto con el expresidente Leonel Fernández, Nelson Rodríguez, en calidad de director del periódico El Caribe, Albanelis Familia, directora de CDN Radio y Televisión, Catherine Hernández, periodista de CDN, y Yanessi Espinal, periodista también de CDN y El Caribe. Y quien les habla. Buenos días, doctor Leonel Fernández. Bienvenido a CDN. Muchas gracias, muy amable. Presidente, ¿qué tal si comenzamos con un mensaje suyo al pueblo dominicano? A veces parece que son momentos aciagos, como de muchos problemas. Eso tiende a hacer que la desesperanza cunda en la gente. Sí, mire, yo pienso que frente a las tragedias, a las desgracias, a los infortunios, también hay que tener una actitud de optimismo y ver eso como parte de las luchas y los conflictos que los seres humanos siempre tenemos. Y pienso que el presidente de la República, en su intervención del pasado 27 de febrero, quiso alentar al pueblo dominicano con ese optimismo. Y yo creo que eso es lo que hacen todos los presidentes, tratar de llevar el aliento, la confianza en el futuro, la superación de los problemas. Todo eso es válido. Lo que quizás es no caer en el optimismo exagerado. O sea, no construir una realidad ficticia, no tratar de crear una situación que está desconectada con la realidad, una especie de burbuja, y eso incluso apelando a las cifras estadísticas, porque cuando usted dice la economía dominicana creció un 12.3%, uno de los crecimientos más importantes de la economía mundial, estamos cayendo en una exageración, porque no es así. Cuando usted tiene que en el año 2020 hubo un confinamiento de la economía mundial, y por tanto un shock de oferta y un shock de demanda, y que esa contracción a nivel de América Latina fue de menos 6.8%, es evidente que cuando se tiene una base muy baja, al año siguiente usted va a tener un repunte, pero ese repunte parte de esa base baja, hay una especie de crecimiento exponencial. Se combina entonces una parte de crecimiento orgánico, de crecimiento genuino, auténtico, con una especie de arrastre o rebote estadístico. En realidad, como ha proyectado el Fondo Monetario Internacional, si usted compara el crecimiento del 2021, no con el 20, sino con el año de la prepandemia, que es el 2019, va a tener 4.7%. Mire, 4.7% en crisis está muy bien, perfecto, logró avanzar. Pero pasar de 4.7 a 12.3, eso se llama rebote estadístico. Ahora, cuando yo lo digo, me salen voces adversas diciendo, bueno, eso usted no quiere decir que el gobierno ha crecido tanto. No, eso ocurre en toda América Latina. O sea, el crecimiento regional y el crecimiento mundial tiene un componente de rebote estadístico. Alicia Bárcena, de la CEPAL, ha dicho, el crecimiento de América Latina en el año 2021, un 70% rebote estadístico. El resto es crecimiento orgánico. Fíjese que para el 2022 la proyección es que podamos crecer un 5%. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que en el 2022 vamos a tener un decrecimiento de un 7% con respecto al 2021? No. Es que el nivel de comparación es muy alto y por tanto tiende a bajar. Aquí fue al revés. El punto de partida fue muy bajo, la tendencia es a subir. Le doy otro ejemplo que me resulta más claro. En abril del 2021, el Banco Central dijo que la economía dominicana en ese mes había crecido 47%. Óigame, 47%. Usted diría, una información, una noticia de esa magnitud merecía primera plana 8 columnas. El Caribe la sacó adentro en chiquito. Por igual lo hizo el Hoy, lo hizo el Listín Diario, todos los periódicos, nadie le creyó. ¿Por qué? Porque 47% de crecimiento se parece a una pintura de Botero. Hay una volumetría en eso. Pero ¿por qué pudo ser 47% de crecimiento en abril del 2021? Porque en abril del 2020 fue menos 29. Entonces, si usted parte de menos 29, puede llegar a 47. El tema es que usted tiene que colocar la cifra en contexto. No decir solo que creció 47%, sino que en comparación con el menos 29, creció un 47% y eso se hace creíble.
pero no de repente que tengo una noticia extraordinaria y crecimos 47%, porque nadie crece 47% en absoluto. Entonces ahí es donde yo creo que separar el optimismo de la exageración. El optimismo siempre ayuda, ¿verdad?, a mirar las cosas con sentido positivo, mirar hacia adelante, estamos en lucha permanente, pero no llevar la impresión de que no es que estamos bien, sino que estamos siempre lo mejor posible. Y eso, al revés, lo que hace es que produce una falta de confianza y de credibilidad en la fuente de información. Lo que yo vivo no se corresponde con lo que me están diciendo. Si yo le meto la materia prima, los hidrocarburos, una guerra por allá, el panorama se torna incierto. El panorama es sombrío e incierto, ciertamente, porque, fíjese, es que estamos en una crisis permanente. Este siglo XXI es el siglo que empieza con los ataques terroristas del 11 de septiembre y se instala un fenómeno de terrorismo global que no existía. Había terrorismo, pero no terrorismo global. Usted tiene que en el 2008 está la crisis financiera global, que se extiende hasta el 2020, porque los resortes de esa crisis se extendieron. En Europa se agravó aún más porque en medio de una situación de contracción aplicaron políticas de austeridad. Y eso generó una turbulencia política y los actores políticos se multiplicaron. El caso que más conocemos es el de España, un país que era políticamente estable, de repente multiplica a sus actores. Y sale Podemos, y sale Vox, y se pasa año y medio España sin gobierno. Igual ocurre en Grecia y ocurrió en todas partes porque se aplicaron políticas de austeridad a una situación de contracción económica. América Latina, después de haber tenido su década de oro entre el 2003 y el 2013, 10 años, con los commodities en alza, de repente el lustro que antecede a la pandemia del COVID es 0.83% de crecimiento para la región. O sea, 5 años mediocres de crecimiento. De manera que cuando llegamos a la pandemia ya estábamos en crisis. Crisis en Europa, crisis en Estados Unidos, la desaceleración de la economía china. Es decir, el siglo XXI ha sido un siglo hasta ahora, las 2 décadas que han transcurrido, de crisis permanente. Entonces el COVID lo que ha hecho es justamente agravar una situación preexistente, porque se convierte en una crisis de múltiples dimensiones, es sanitaria, es económica, es social, es política, es todo. Y no bien estamos saliendo del COVID, entonces se presenta, ¿verdad?, yo diría, la crisis geopolítica más importante desde la Segunda Guerra Mundial, o desde el fin de la Guerra Fría, para decirlo de alguna manera. La incursión en el territorio de un país que es soberano y que tiene autodeterminación es claramente una violación al derecho internacional. Presidente, a propósito de todos esos fenómenos internacionales, la guerra ahora Rusia-Ucrania, ¿le parece a usted que los organismos internacionales como la ONU, como la OEA, están jugando el papel para lo que fueron formados o hay cierta debilidad? Porque no hemos visto como algo contundente desde la ONU que pueda poner un freno a Rusia. Bueno, mire, ha habido ya varias reuniones del Consejo de Seguridad y ayer hubo una reunión de la Asamblea General. Y la Asamblea General pues hizo lo que le corresponde. Primero, hacer un llamado a un cese al fuego para continuar el diálogo político y sobre esa base buscar una solución. Sin embargo, hoy se bombardeó nuevamente a Ucrania, a varias ciudades de Ucrania. Sí, pero eso generalmente ocurre, ¿no?, en los conflictos bélicos. Para que una parte pueda incrementar su poder de negociación, suele previamente aumentar su capacidad bélica. Recuerda la guerra de Vietnam. Mientras se lanzaban bombas sobre Hanoi, se hacía un llamado para reunirse en París y discutir la paz. Eso pasa siempre. Entonces, creo, sin embargo, que China ayer hizo un llamado muy importante. China, la República Popular China, que es miembro del Consejo Permanente de Naciones Unidas, hizo un llamado en el sentido de que las partes se reunieran, como ya lo están haciendo. Ucrania y Rusia están reunidos, funcionarios de alto nivel reunidos para discutir una salida a la crisis. La importancia es que lo dijera China, porque China tiene relaciones muy importantes con Ucrania. El principal socio comercial de Ucrania es China y por supuesto tiene relaciones privilegiadas también con Rusia. El hecho entonces de que China haya incursionado diciendo que sería importante que los dos actores principales del conflicto continúen el diálogo y busquen una salida democrática y pacífica significa mucho para la solución de este conflicto. Presidente, hablemos del panorama de reformas que se tiene planteado en el país y que ha tomado como escenario el Consejo Económico y Social. Me gustaría consultarle sobre cuál es el rol que usted considera tiene el CES
una vez que usted ha criticado en el pasado, por ejemplo, que conflictos de índole política se diriman en ese escenario y ahora también lo ha puesto en evidencia con respecto a la reforma constitucional. ¿Cuál es el rol al que usted entiende está llamado el CES? La Constitución de la República establece las atribuciones y funciones del Consejo Económico y Social. Y lo que dice la Constitución nuestra es válido para cualquier lugar del mundo donde existe un Consejo Económico y Social. En el fondo, el objetivo de ese consejo es el diálogo social y el diálogo laboral. Es un lugar de encuentro, como lo dice la Constitución, de empleadores y trabajadores para discutir la política laboral. Ese es su ámbito específico de atribución que le confiere la Constitución de la República. Por tanto, no se presta para el diálogo político. Usted no discute una reforma constitucional en el Consejo Económico y Social. Si usted lo hace, está, digamos, haciendo una aquiescencia, pero tiene que reconocer que ese no es el ámbito constitucional para discutir ese tipo de reformas. Hay una paradoja. Dentro de los temas a discutirse en la reforma está lo del Código Laboral, Código de Trabajo. El Código de Trabajo, su ámbito de discusión, una reforma a ese código sería precisamente el Consejo Económico y Social. Sin embargo, se discute en el Ministerio de Trabajo. Luego, yo diría, usted puede convocar a los partidos políticos, a la sociedad civil y a todos, a distintos proyectos de reformas, pero el escenario no sería el Consejo Económico y Social si nos atenemos a lo que dice la Constitución. Eso solamente para el diálogo social. Y eso es lo que he dicho. O sea, hago la advertencia de que la Constitución dice que ese es su ámbito natural de funcionamiento. ¿Cuál es la alternativa, presidente, para hablar de reforma constitucional? Llevar al diálogo se puede hacer sin necesidad del Consejo Económico y Social. Durante nuestro gobierno hicimos un diálogo nacional y no existía constitucionalmente el Consejo Económico y Social. El Consejo nace en la Constitución del 2010 y su modelo de referencia es el modelo español. En España existe un Consejo Económico y Social para el diálogo social fundamentalmente. Presidente, volviendo al conflicto entre Rusia y Ucrania, usted como estudioso de los temas internacionales, ¿cómo es que usted ve el desenlace, su perspectiva, corto, mediano, largo plazo? Mire, con la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se crean 15 estados nacionales independientes, que se crearon como Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en el año de 1922. Recordemos que la Revolución Rusa tuvo dos etapas. Nelson conoce mucho de esto, porque ya militaba en la izquierda. Comunista desde chiquito. Desde chiquito. Todavía comunista. Aquí lo hemos interesado un poco, pero todavía. Bueno, pero le ayuda para entender los problemas actuales de la humanidad. En febrero del 1917, en el marco de la Primera Guerra Mundial, se produce la primera Revolución Rusa para destronar la dinastía de los Romanov, que gobernaban durante 300 años. Habían estado en el poder en Rusia durante 300 años, en la Rusia imperial de los zares de la dinastía de los Romanov. Eso fue en febrero. Y toma el poder el Partido de los Cadetes, encabezado por Alejandro Kerensky. La revolución bolchevique tiene lugar en octubre de 1917 e inmediatamente se desata una guerra civil entre el Ejército Blanco y el Ejército Rojo. El Ejército Rojo, por supuesto, dirigido por una figura que Nelson y yo admiramos mucho intelectualmente, aunque no políticamente, León Trotsky. El Ejército Rojo. Cuando termina la guerra civil, en el 1922, se crea entonces la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero es una amalgama de más de 300 etnias distintas y que abarca todo un espacio territorial inmenso, porque va desde el extremo de Occidente hasta el Océano Pacífico. Y hoy día Rusia, que es tan solo una de esas 15 repúblicas que se crearon, es el país de mayor dimensión territorial en el mundo actualmente todavía. 17 millones de kilómetros cuadrados. Bueno, pues durante los 71 años que duró la Unión Soviética estuvieron unidos, pero siempre con diferencias, porque hay la región del Cáucaso, que termina en el Ártico, ¿verdad? En el Océano Ártico. Está la región, el Asia Central, donde están todos los Kazajstán, Uzbekistán, Turquistán, etcétera, ¿verdad? Y por supuesto está la Rusia imperial de todos los tiempos. Bueno, eso dura 71 años. Llega Gorbachev. Antes de Gorbachev hubo un problema de estancamiento, ¿verdad? En el desarrollo de la Unión Soviética.
A la muerte de Stalin, en el 1953, lo sé porque fue el año en que yo nací. Yo nazco cuando muere Stalin, o sea, esa es mi referencia. Stalin, entonces, a su muerte viene Nikita Khrushchev, después de un estadio intermedio. Y Nikita Khrushchev va a durar hasta 1964. En el 64 viene Leonid Brezhnev. Y ahí es donde se da el estancamiento del mundo soviético contemporáneo, porque durante sus 18 años de gobierno, en realidad, la Unión Soviética se vio estancada en términos de crecimiento económico, de innovación, de productividad, y es el momento donde el declive se va marcando. A la muerte de Brezhnev, entonces ocurre una cosa increíble, varios muertos sucesivos, ¿no? En poco tiempo, y viene Yuri Andropov, que dura 2 años, del 80 al 82, inmediatamente viene Konstantin Chernenko, del 82 al 84, muere, o sea, cada 2 años estaban muriendo los premiers soviéticos, y entonces cuando viene Gorbachev, 1985. Y Gorbachev representa una ruptura radical con el pasado soviético porque viene con la política de la perestroika y glasnost, que significa apertura, una política de apertura y una política de reforma. Ahora, ¿reforma hacia dónde y hacia qué? Porque es el gran juicio histórico sobre Gorbachev. Gorbachev pretendió ser el reformador del sistema socialista y terminó siendo su sepulturero. No aspiraba a ser el sepulturero del sistema, pero fue lo que ocurrió, porque quiso hacer una transformación de la economía, de un modelo de economía planificada, como era el modelo soviético socialista, hacia un modelo de economía liberal, de economía capitalista, economía de mercado. Y al pretender hacer eso, se produjo el colapso. Pudo haber sido, entonces, también combinar la reforma económica con la reforma política, pero no logró hacerlo. A diferencia de China, que China, en el lapso en que la Unión Soviética va en declive, y viene Gorbachev y le pone fin a la Unión Soviética y la caída de las democracias populares del Este, que anteceden al colapso de la Unión Soviética, porque la caída de Polonia, de Hungría, de Checoslovaquia, de Bulgaria, de Rumanía, y por supuesto la caída del muro de Berlín antecede al colapso de la Unión Soviética. Eso fue en el 89 y la Unión Soviética en el 91. Ahora, cuando finalmente se disuelve la Unión Soviética, volvemos al tema de actualidad, es que se crean los 15 estados independientes de la comunidad de estados independientes. Ahora, ¿qué pasa ahí? Cada país es soberano, cada país es independiente. Rusia va a desarrollar una política exterior que divide en 2 niveles. Lo que llaman el extranjero cercano, que son las antiguas repúblicas socialistas, ahora comunidad de estados independientes, y el extranjero lejano. Y frente al extranjero cercano, ya sus antiguas naciones trata de desarrollar una política de mantenimiento de un vínculo con Rusia. Algunos de ellos, sin embargo, inmediatamente se inclinan por la Unión Europea y la OTAN. Es el caso de los países del Báltico. Lituania, Letonia y Latvia se integran a la Unión Europea, pero también a la OTAN. Y con la OTAN hay un fenómeno particular, porque el drama con Ucrania, yo diría, más que poder integrarse a la Unión Europea, tiene que ver si forma parte de la OTAN. La OTAN se crea en el 1949 como alianza militar para la contención de la expansión del comunismo. Toda la política de Guerra Fría norteamericana siempre fue de contención al avance del comunismo. Entonces, militarmente se crea la OTAN. Como respuesta a la OTAN, en el 55 se crea el Pacto de Varsovia. Con la desaparición de las democracias populares de Europa del Este y el colapso de la Unión Soviética, el Pacto de Varsovia desaparece. La creencia está que si desaparece el Pacto de Varsovia, debió desaparecer también la OTAN, ya no tiene razón de ser. Y durante un tiempo con la OTAN hubo esa falta como de criterio objetivo. ¿Hacia dónde va la OTAN? Bueno, pero la OTAN encontró un nuevo rol. Inclusive intervino en la guerra de Yugoslavia, bombardeando a Serbia sin que Serbia fuera miembro de la OTAN y sin que Serbia fuera miembro de la Unión Europea. Esa fue en la época de Clinton. Y la OTAN reconoció a Kosovo como país. Entonces, tenía un rol diferente al que originalmente tenía, que era contener el avance del comunismo. En la República Federativa de Yugoslavia ya no había un tema de comunismo, era la disolución de lo que estaba ocurriendo allí. Bueno, pero con el tiempo, de lo que se trata es que la OTAN empieza a expandirse
Y ya no solamente son los países del Báltico, también es que Polonia, que sirvió de sede al Pacto de Varsovia, ahora es parte de la OTAN. Hungría es parte de la OTAN. Rumanía, todos pasan a ser parte de la OTAN. Frente a eso, Rusia obviamente siente que su seguridad interior está siendo puesta en riesgo, pero no puede impedirlo. No puede impedirlo porque aquellos países siempre fueron independientes. Ahora, cuando empieza con las antiguas naciones de la Unión Soviética, ahí ya empieza el problema. Y el problema empezó con Georgia, que fue la cuna de Joseph Stalin. Bueno, en Georgia, que intenta pasar a la Unión Europea y también a la OTAN, Rusia interviene y crea dos lugares, Osetia del Sur y Abjasia, como si fueran dos repúblicas independientes dentro de Georgia, porque ahí viven rusos. Y entonces Rusia quiso, para frenar la integración de Georgia al mundo occidental, crear artificialmente esos dos países. Y le cuento como anécdota aquí algo. Durante mi gestión de gobierno se había planificado un viaje oficial de Estado a Rusia. Pero antes de realizar el viaje, el embajador ruso, concomitante con República Dominicana, porque tenía asiento en Caracas, está discutiendo conmigo el viaje a Rusia. Y me dice que Rusia espera, el gobierno ruso espera, que República Dominicana reconozca la independencia de Osetia del Sur. Pero resulta que Estados Unidos se había enterado de ese viaje mío a Rusia y Hillary Clinton había llamado 3 veces presionando para que República Dominicana no reconociese la independencia de Osetia del Sur. Frente a ese problema, tengo que decirle al embajador ruso que nosotros no podemos ir a ese viaje para reconocer a Osetia del Sur. Entonces él me dice que si no reconocemos, el viaje va a perder significación y valor diplomático. Entonces yo le respondo que en esas circunstancias preferimos no hacer el viaje, porque nos pareció como una imposición de que realizar ese viaje, nosotros reconocer a Osetia del Sur, era una provocación a Estados Unidos. Hillary Clinton, secretaria de Estado, nos había llamado 3 veces pidiéndonos que si hacíamos ese viaje no reconociésemos a Osetia del Sur. Entonces República Dominicana se iba a ver en un conflicto mundial que no necesitábamos, porque también al fin y al cabo en nuestra política exterior tenemos que reconocer que el socio estratégico más importante se llama los Estados Unidos. Y eso no lo podemos perder de vista. Eso fue lo que pasó ahora con la crítica directa de Abinader a Putin. Inmediatamente Estados Unidos, a través de su embajada, felicitó. ¿Y fue correcto eso, presidente? Bueno, fíjese, depende como usted lo quiera ver. Yo siempre he creído que República Dominicana puede jugar un papel de intermediación en la resolución de conflictos internacionales. Lo demostramos en el caso de Chávez con Colombia y de Ecuador, con el caso de Honduras. Íbamos como posicionándonos en esas posibilidades, con el hecho de que los conflictos internos de Venezuela se conociesen aquí durante el gobierno del presidente Medina, íbamos en esa dirección. Luego, si usted hace una declaración tan enfática, pierde su rol de mediador, porque ya está tomando partido. No es que no se reconozca que la invasión rusa a territorio ucraniano es una violación al derecho internacional, porque lo es, se está violando soberanía, eso es indiscutible. Pero en el tono enfático en que usted lo dice, se coloca de un lado. Si por el contrario usted dice, sí, es una violación, pero esperamos que se pueda, por la vía del diálogo, llegar a la paz y aspiramos en esa dirección, usted suaviza el tono de la cosa. No salir del diálogo diplomático. No salir del diálogo diplomático sería la salida, y para un país como el nuestro sería nuestro soft power, como dicen los americanos, ¿no? Presidente, tenemos que hacer una pausa. Al regreso vamos a hablar de reconocimiento de derechos en territorio dominicano a ciudadanos extranjeros y esa colocación que nos da de manera recurrente la Organización de las Naciones Unidas frente a lo que ellos entienden que es una violación a los derechos de los ciudadanos haitianos. Pero eso tras la pausa. Bien.
Regresamos a Despierta con CDN. Nuestro invitado de hoy en la entrevista especial de Medios Conjuntos es el doctor Leonel Fernández, expresidente de la República y líder de la Fuerza del Pueblo. Antes de ir a la pausa, doctor Fernández, le preguntaba, la admisión o crítica de derechos que aluden o aducen organismos internacionales frente a ciudadanos extranjeros, específicamente haitianos, en República Dominicana. El día de ayer hemos tenido información internacional que se ha colocado además en medios locales de que la ONU dice que se violan los derechos de las parturientas haitianas en nuestro territorio y que República Dominicana como Estado tiene que reconocer la ciudadanía de los hijos de haitianos que nacen en República Dominicana. Le voy a responder eso inmediatamente, pero quedó algo pendiente todavía con la pregunta de Yanesi y quiero terminarla, ¿no? Porque hice el inciso de la anécdota sobre Osetia del Sur, pero para terminar decirle que lo que se ha presentado entonces con la idea de una política exterior rusa frente al extranjero cercano es justamente la relación que puede haber con el mundo occidental. Entonces Rusia es radical en la idea de que ni Georgia, ni Moldavia, ni Ucrania pueden ser parte de la OTAN, porque lo entienden como una amenaza a su seguridad interior, a la defensa de la integridad territorial de Rusia. Y eso es lo que se ha dado. Ahora, estimo que no debería haber ninguna objeción al hecho de que pueda Ucrania o Georgia o Moldavia, ¿verdad?, o Kazajstán hacer parte de la Unión Europea, porque de hecho la propia Rusia, durante la época de Boris Yeltsin, firmó acuerdos de colaboración y cooperación con la Unión Europea y se mantiene un vínculo entre Bruselas y Moscú. Eso existe. Eso no representa ningún peligro para Rusia. Ahora, en el fondo, a largo plazo, ¿qué es lo que se discute? ¿Por qué Estados Unidos y la OTAN quieren hacer eso y por qué Rusia se opone? Porque siempre ha habido una gran discusión en el marco de la geopolítica, lo que Holford Inkerdam, ¿verdad?, un gran geopolítico inglés, Holford Mackinder, planteaba como el hinterland, lo que es el centro de la Tierra, ¿no? Y es la idea de que quien domine Eurasia, el concepto de Eurasia, y Rusia está entre Europa y Asia, y en una convergencia con China, sin duda alguna que mucho más todavía, el que domine Eurasia controla el mundo. Esa es la filosofía. Entonces Estados Unidos no va a permitir el que se consolide un poder ruso que pueda tener en el tiempo la hegemonía imperial global. En Rusia hay un segmento de la población que cree mucho en la Eurasia, e incluso el principal asesor de Putin, Alexander Dugin, es uno de los grandes teóricos de la teoría geopolítica del mundo eurasiático. Entonces lo que se está discutiendo a mediano y largo plazo es la hegemonía mundial, y esa es la gran trascendencia que tiene este problema. Y ahora voy donde Yulisa, ¿eh? El tema de Naciones Unidas sobre violación de derechos humanos con las parturientas haitianas en el caso dominicano. Cuando yo leí la noticia en su momento de que estaban sacando parturientas de los centros hospitalarios dominicanos, me pronuncié. Cuidado con eso. Si son parturientas, podemos tener un problema de imagen a nivel internacional. El ministro de Salud Pública respondió diciendo que eso no estaba ocurriendo y que bien, si no está ocurriendo, magnífico, qué bien que no sea así. Y bueno, parece que efectivamente esa práctica se descontinuó, si la hubo en algún momento. Yo solamente conozco lo que se reseñó en los diarios. Y parece que se adoptó la idea de no hacerlo. Si no se hizo antes, y Naciones Unidas plantea esto, bueno, el gobierno dominicano puede documentar de que eso nunca ocurrió. Y como no ocurrió, nosotros no estamos en violación de ningún derecho. Pero hay que documentar de que eso no ocurrió. Si ocurrió, yo pienso que no pudo haber sido político oficial de Estado. Que alguien lo haga individualmente es una cosa, pero como político oficial que se ordene sacar a las parturientas, yo creo que eso no ocurrió en República Dominicana. Entonces creo que una investigación por parte de la ONU que pueda determinar que esa práctica no fue una política oficial de Estado, pues liberaría a República Dominicana de cualquier sanción a nivel internacional, y espero que así sea. Documentos a los hijos de parturientas haitianas en nuestro territorio como un derecho, dice la ONU. Bueno, la documentación sí, pero ¿cuál documentación? Dominicana. No, eso no. ¿Por qué razón no? Porque en la Constitución dominicana y en el derecho migratorio dominicano no existe el jus soli automático.
por el hecho de haber nacido en territorio dominicano, no da el derecho a la nacionalidad dominicana. Nos acusaron de apatridia en algún momento, que bueno, como no le damos el acta de nacimiento dominicana es apatridia. No es verdad. Hay apatridia cuando no hay la posibilidad de poder ejercer ese derecho a la nacionalidad. Y el procedimiento sería ir al consulado de su país. Y en el consulado le extiende un acta de nacimiento de su país. Y punto. Ahora, cuando ocurrió el debate sobre Juliana de Guy-Pierre, lo que pasó fue lo siguiente. Los padres de Juliana que trabajaban ¿cómo se llama? Que trabajaban, eran picadores de caña, en el ingenio azucarero, creo que de Monteplata. Sí, del lado de Monteplata. De Monteplata. Bueno, los padres van donde el oficial del Estado Civil y declaran a su niña. El oficial del Estado Civil hace la declaración y expide el acta de nacimiento. Bueno, esa práctica se reprodujo con muchas otras personas. Se aduce entonces que tenían el derecho a la nacionalidad dominicana. Viene la sentencia del Tribunal Constitucional, que sabemos lo que aconteció, pero yo diría, si hubo una falta en esa sentencia, fue el hecho de decir, a Juliana de Guy-Pierre no le correspondía la nacionalidad dominicana, no le correspondía. Pero como el oficial del Estado Civil se la concedió, hay una falta imputable al Estado dominicano. Y esa falta imputable hace que se le conceda ese derecho a Juliana de Guy y a todos los casos análogos, que fue lo que vino a resolver la ley. Pero en materia de excepción. Sí, porque no le corresponde. Ahora, como de hecho se le otorgó, hay una falta imputable al oficial del Estado Civil del Estado dominicano. Y por consiguiente, yo no la puedo penalizar por una falta imputable al Estado. Y por eso se le concede de manera excepcional la nacionalidad dominicana. Pero por el hecho de haber nacido en territorio dominicano no le corresponde la nacionalidad. Yo pienso que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su momento se excedió cuando le pedía a la República Dominicana modificar su constitución para hacer del jus soli un derecho natural. No, usted no tiene derecho tampoco a hacer eso. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no tenía ningún derecho para pedir a la República Dominicana que modifique su constitución, pero para nada. Y por supuesto no podía hacerlo para un caso tan específico como la concesión de nacionalidad. En el mundo, la mayoría de los países no conceden el derecho a la nacionalidad por el jus soli. Lo que pasa es que en Estados Unidos sí. Y nosotros tenemos como marco referencial los Estados Unidos, que una persona, una dama, está embarazada y va a Nueva York a dar a luz. Y el niño que nace es norteamericano. Pero eso es Estados Unidos, nosotros no. Y el modelo norteamericano no tiene validez universal. Si un niño nace en Francia, por el hecho de haber nacido en Francia no es francés. Y si nace en Japón, no es japonés. Entonces cada país tiene la soberanía, el derecho soberano de establecer cuál es su política con respecto a la nacionalidad. Y yo creo que la República Dominicana perfectamente tiene el derecho soberano de decidir quién es dominicano y quién no lo es. Y del muro, presidente, que el presidente Luis Abinader dio el primer Picasso para la construcción de una verja que se ha popularizado como un proyecto de un muro en la frontera. ¿Usted está de acuerdo y en caso de que su partido llegue al poder en el 2024, continuaría esa obra? Mire, desde el punto de vista geopolítico, el tema de los muros siempre ha sido de gran controversia. No solamente aquí, en todas partes. Siempre ha sido un tema de controversia. El Papa Francisco VI, en algún momento llegó a decir, los muros separan, los puentes unifican. Y me parece como una filosofía de la humanidad muy interesante, ¿verdad? Los muros solo sirven para separar. Y en el caso de Palestina e Israel, obviamente que ese muro es un apartheid lo que existe allí. Ahora bien, el mundo ha venido cambiando drásticamente. El tema migratorio se ha convertido en un problema mundial. Europa, que abrió sus fronteras, hoy día está repensando esa situación porque el gran desafío de Europa en los años por venir es la migración masiva y legal del África subsahariana hacia el continente europeo. El tema migratorio es eso. El Mediterráneo se ha convertido, ¿verdad?, en un cementerio acuático, la cantidad de personas que mueren ahí diariamente, con el tema de las guerras, los conflictos internos, los refugiados sirios que tienen que desplazarse hacia Europa. Días pasados ustedes vieron cómo desde Bielorrusia estaban presionando la frontera con Polonia, de manera que el tema migratorio se ha convertido en un problema grave. El muro, los haitianos empezaron a construir el muro primero que nosotros. Ellos empezaron a construir un muro primero que nosotros.
Entonces, si ellos asumen la idea del muro, entonces nosotros puede ser. Ahora yo me pregunto, ¿será suficiente con un muro detener la migración haitiana? El tráfico de armas, el narcotráfico y todo lo que pasa por ahí, podría contribuir a disminuir, pero no lo va a eliminar. Por tanto, tampoco exagerar lo que puede significar el muro en términos de contención de las actividades ilícitas que pueden venir del territorio haitiano hacia la República Dominicana. Ahora bien, así como digo que el principal socio estratégico de República Dominicana son los Estados Unidos, el principal desafío geopolítico de República Dominicana es Haití. Y hay que verlo primero en términos demográficos. Hoy somos 12 millones de habitantes aquí y 12 millones allá. Hacia el 2050 lo más probable es que la población se duplique, que sean 24 millones de habitantes en Haití y 24 de este lado. Por tanto, los problemas actuales desde el punto de vista humano se van a multiplicar. Y por consiguiente hay que crear condiciones que permitan la protección de la integridad territorial de República Dominicana. Si antes el muro era algo que se descartaba por razones de solidaridad y por espíritu humanitario, con miras hacia el futuro se convierte en un fenómeno, en uno de los elementos que han de utilizarse para la protección de la integridad de la República Dominicana. Esa es la realidad. Ahora, yo creo que ese muro no solamente tiene que ser un muro físico, que no sean unos bloques que se colocan, porque eso siempre será vulnerable. Creemos en la tecnología, en que usted pueda tener satélites que puedan visualizar todo lo que está ocurriendo, sensores que puedan generar una alarma cuando se está cruzando de un lado hacia otro. Es decir, yo pienso que la tecnología, una muralla tecnológica, será lo que mejor contribuirá a mantener la integridad territorial de la República Dominicana y a la protección de su seguridad interna. Profesor, conocemos usted y yo muy bien lo que es la unidad de acción. Se ha estado manifestando en el PLD y la Fuerza del Pueblo en algunos aspectos puntuales, con los cabildos. He visto pronunciamientos de voceros legislativos de la Fuerza del Pueblo pidiendo que se cumpla el debido proceso en la persecución de la corrupción. Hay una historia de años de ustedes ahí en el PLD. ¿Cuáles son las posibilidades de un acercamiento en aspectos concretos de la política donde coincidan? Bueno, en estos momentos, desde la Fuerza del Pueblo no pensamos en eso. En la Fuerza del Pueblo creemos que todavía hay un trecho donde debemos trabajar para la construcción y consolidación de nuestro partido. Yo pienso que para nosotros la única alianza posible en la actualidad es una alianza popular, una alianza con el pueblo, con los distintos sectores. Y en eso estamos. A la Fuerza del Pueblo, mire, yo antenoche me reuní con unos jóvenes profesionales de San Cristóbal, médicos, abogados, ingenieros, como 40 de ellos, que quieren pasar a la Fuerza del Pueblo. Hace 3 semanas me reunía con otros núcleos de profesionales que vienen de la banca, que vienen también de la arquitectura, de la ingeniería. Hay una clase media que está migrando, que quiere hacer acto de presencia en la Fuerza del Pueblo. Están migrando de otras fuerzas políticas, o sea, la Fuerza del Pueblo va creciendo. Nosotros ya al día de hoy tenemos 700.000 afiliados en la Fuerza del Pueblo. La meta nuestra es para el mes de junio llegar a 1 millón. ¿Qué nos faltaba para eso? Poder disponer de lo que ya tenemos, que es un call center. Nosotros estamos observando una minería de datos en redes sociales, donde se mueven 3 millones de personas y hay por lo menos 800.000 que manifiestan sentimientos a favor de la Fuerza del Pueblo. Pero resulta que no teníamos manera de comunicarnos con ellos porque no teníamos los instrumentos tecnológicos para eso. Hoy día sí. Y por consiguiente, yo mismo lo he comprobado. Aparece en el dashboard un mensaje de Montecristi, una persona que se manifiesta a favor de la Fuerza del Pueblo. Deja su teléfono. Yo le llamo personalmente. Mire, he visto que usted dejó un mensaje aquí, eso usted sí soy yo, mire, le habla Leonel Fernández, quería comprobar esto, vamos para Montecristi en 2 semanas, le quiero ver cuando yo esté allá. Efectivamente la persona aparece, la constatamos físicamente, tiene un movimiento, todo eso va sumando. De manera que yo estoy confiado de que, en efecto, la Fuerza del Pueblo tiene un camino por recorrer todavía solo, tiene que consolidarse y los tiempos dirán. Ahora, ¿qué creo? Hay una correlación muy estrecha, siempre la ha habido, entre economía y política. Pero hoy día cada vez más clara entre tendencias de la economía global y resultados electorales a nivel nacional. Si la tendencia de la economía global es negativa, todo el que está gobernando pierde las elecciones. En el caso de la crisis financiera global, en Europa, el impacto político de esa crisis financiera global fue tal que todo el que estaba en el gobierno salió del gobierno con la excepción de Angela Merkel.
En América Latina lo estamos viendo. Todo el que está gobernando hoy día está perdiendo las próximas elecciones. ¿Por qué? Por el impacto que la crisis está teniendo. Entonces, aquí en la República Dominicana, como en América Latina, como en el mundo, nosotros tendremos crisis en los próximos 2 años seguro. El principal desafío con que se enfrenta el gobierno, la inflación. Bien, ¿cómo se puede combatir la inflación? ¿Solamente aumentando la tarjeta Supérate? No. Para combatir la inflación, el mecanismo primero es aumentar las tasas de interés. Se está haciendo en Estados Unidos, en Europa, y aquí se está haciendo. Significa quitarle liquidez a la economía. Si el año pasado nosotros tuvimos una liquidez en el sistema bancario de 230.000 millones de pesos, se le prestó a todo el mundo, al sector de la construcción, al sector turismo, a las pymes, a todo el mundo se le prestó. Por eso crecimos 4.7, viniendo de menos 6.7. Este año no puede ser igual. Este año se le va a quitar liquidez a la economía, habrá un proceso de desmonetización. Ahora usted ve que el Banco Central dice que hay una apreciación del peso dominicano. ¿Por qué es que hay una apreciación? Porque hay menos pesos buscando dólares. O sea, ya están retirando el dinero. Entonces, ¿qué va a pasar? La inflación puede disminuir y no disminuirá totalmente porque ya no solamente es una inflación de origen monetario. Hoy día el peso que tienen los hidrocarburos. La República Dominicana es un importador neto de combustibles. Si está a $100 el barril o a $90 el barril, la cantidad de dólares que tiene que salir es grande. Igual pasa con el gas, igual pasa con todos los commodities, con los metales, todo. O sea que hay un componente inflacionario que no tiene que ver con el aspecto monetario. Por tanto, yo puedo reducir parte con una política de desmonetización y aumento las tasas de interés. Pero si hago eso, puedo ir bajando precios, pero se me presenta el otro problema. ¿Qué va a decir la gente? No hay dinero, no tengo con qué comprar. Paso a una recesión. Y puede venir entonces el peor de los escenarios posibles, que es una estanflación. Combino estancamiento con inflación. Y yo no conozco el primer gobierno en el mundo que gane unas elecciones con estanflación. Ahí están a la puerta la fuerza del pueblo a la puerta del poder. Yo diría, ahí la fuerza del pueblo se convierte en una alternativa democrática para llegar al poder. Presidente. Que es lo importante que puede tener la República Dominicana. Y una política de alianza inteligente. Pero sobre todo, alianza con el pueblo. El papel de la fuerza del pueblo es estar junto al pueblo, estar en los barrios, estar en las comunidades, llevando a la gente la esperanza de que sí se podrá salir de esta crisis, pero con la actual gestión de gobierno no será posible, porque primero vive en un mundo de burbuja, en un mundo irreal, llevando un optimismo sobreexagerado y haciéndole creer a la gente lo que no es. Y la gente entonces en su vida diaria, cuando tiene que comprar la carne de res y le cuesta más cara que nunca, y va a comprar la libra de arroz y le sale más cara que nunca, bueno, entonces dice, no, pero yo no puedo creer lo que me están diciendo. Una burbuja hasta con una aguja, profesor. Va a explotar, va a explotar. Ahora, nosotros aquí lo que tenemos es que mantener la gobernabilidad, mantener la estabilidad política democrática, que el pueblo decida en las urnas. Creo que es la vía que le corresponde a la República Dominicana. Y en ese sentido, pues obviamente un partido nuevo, que hace 2 años no se le veía ninguna perspectiva, ha acelerado su proceso de crecimiento. Y naturalmente, como los bolcheviques en el 17, era un partido que en febrero nadie veía que podía llegar al poder. 6 meses después estaban dirigiendo a la Un Unión partido Soviética. de cuadros. De cuadros, y llegó al poder. Llegó al poder. Gracias, profesor. presidente Fernández. Bueno, muchas gracias a ustedes. Ya se acabó tan rápido esto. Ha sido rápido, pero dinámico. Gracias al presidente Fernández por estar con nosotros hoy en Despierta con CDN.